¿Por qué somos pobres? ¿Cómo explicarías que no eres rico económicamente hablando? Muchos pensaréis que por no haber nacido en una familia con dinero o en un entorno con influencias que nos permitan prosperar en este aspecto de la vida, pero la realidad es un poco más complicada. Es cierto que la posición de nuestros antecesores determina la facilidad que nosotros poseemos para llegar a esa meta, pero no solo eso. La cultura determina nuestra relación con el dinero y los bienes. Lo que se nos olvida normalmente es que vivimos en una sociedad de consumo, como decían los sociólogos Veblen y Simmel, que si bien los padres de la sociología ya habían sentado unas bases, estos describieron a finales del siglo XIX y principios del XX una sociedad que había obligado a aglomerarse en las ciudades a una gran cantidad de personas. Veblen se centró en la clase alta norteamericana para realizar sus estudios y Simmel en la sociedad berlinesa. Aunque antes de seguir por este camino, vamos a ver cómo la religión también formó nuestra cultura y cómo uno de los padres de la sociología, Max Weber, asociaba la relación que tenemos con el dinero con la religión. Y es que Max Weber bebió de la obra de Marx y aunque tenía muchas ideas similares, le resultaban insuficientes para entender el mundo. Marx creía que las estructuras ajenas al individuo condicionaban toda su vida, es decir, la clase dominante es la que crea la cultura de la masa. Por eso, si empezamos a ver a un actor o a un artista en general que viste o lleva un peinado de cierta manera, veremos a muchas otras personas copiando ese estilo. Pero para Weber esto no era del todo cierto. Él consideraba que cada cual puede tener sus ideas personales libremente y que debía centrarse en el estudio de las acciones de la masa. En esta línea escribió la sociología de las religiones y comparó los distintos credos orientales y occidentales y cómo habían podido influir en las sociedades para en 1905 publicar La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y que por cierto lo tenéis gratuito en PDF en el enlace que os dejo abajo, donde explica cómo surge en Europa y cómo se desarrolla en Europa del Norte, sí, esos países que hoy consideramos mucho más organizados que nosotros y con mayor calidad de vida, aunque como ya sabéis todo es cuestionable. En esta obra mostraba cómo la ética protestante y más específicamente el calvinismo pegaba muy bien con el mundo capitalista por tres características clave. La primera, la austeridad que practican los protestantes y cómo evitan malgastar el dinero en placeres temporales o en cosas superfluas para reinvertirlo después. La segunda, mientras que los católicos se dejan llevar más por las emociones, los protestantes sopesan las decisiones con racionalidad a la hora de realizar un desembolso. Y la tercera, la salvación de un calvinista depende únicamente de la gracia de Dios y no de sus acciones, mientras que en el catolicismo nos encontramos a un sacerdote que te guía e incluso puede acercarte a la salvación. Por este motivo, en las sociedades protestantes se interpretaba el éxito social como una señal divina indicando el buen camino. Por eso los calvinistas no solo tenían un incentivo económico sino también religioso. Como veis, entre Marx y Weber ya existe una diferencia. Marx piensa que todo lo malo viene dado e impuesto por las élites, mientras que Weber cree en la capacidad individual para tomar decisiones. Aunque parezcan dos posturas irreconciliables, tenemos que entender que el mundo es complejo y que pueden ser complementarias. Es decir, hay casos en los que las élites son capaces de inducir a la población hacia una idea y a su vez hay ciertos individuos con capacidad para ser críticos con ciertas afirmaciones. El problema o la complicación surgen cuando no solo hay dos puntos de vista y cuando la sociedad va avanzando y se vuelve más compleja. Por eso, los sociólogos que veíamos antes, Veblen y Simmel, estudiaron dos tipos de sociedades. El primero, la sociedad norteamericana, y el otro, la sociedad berlinesa. Así que vamos a ver lo que exponían. Veblen centró sus estudios en la clase alta norteamericana, o la clase ociosa como él mismo la llamaba, y había llegado a la conclusión de que el consumo es la máxima expresión del prestigio social, y si a esto le sumamos que el ser humano actúa en su mayor parte por emulación, obtenemos una sociedad adinerada capaz de alardear de sus joyas y sus bienes, mientras tenemos una clase baja intentando comprar los mismos bienes que las personas pudientes para demostrar que su clase está cercana a ese estatus. Simmel, en cambio, se centró en la moda como diferenciador de clases, entendiendo por moda todo lo que es superfluo o no es práctico. De esta forma, el ser humano sacia su necesidad de ser individual, pero formando parte de un grupo, algo muy necesario para nuestra especie. Por esto, las modas son establecidas por las clases superiores en esa particular lucha por diferenciarse de la masa, que a su vez les imitan y cambian en ellos hábitos para volver a diferenciarse, creando una rueda infinita. Mirad cómo en esta película nos enseñan el poder de la industria de la moda. ¿Es divertido? No. No, nada. Y aquí podemos cerrar un capítulo donde Marx y Weber, junto con las concreciones de Veblen y Simmel, crearon los cimientos de lo que hoy en día denominamos sociología del consumo, algo que engloba muy bien el espíritu individualista del ciudadano occidental dentro de la sociedad capitalista. Bien, llegamos a Maslow, un hombre del siglo XX, nació en 1908 con una mentalidad distinta a la de sus antecesores, ya que buscaba explicar cómo podemos alcanzar o no una salud mental, y aunque no sepáis exactamente lo que decía, yo creo que a todos os sonará de algo la famosa pirámide de Maslow, que tiene una definición muy simple: la satisfacción
construcción de una realidad crea otra. Por eso lo que sostiene Maslow es que a medida que vamos alcanzando los objetivos básicos de la vida, vamos desarrollando deseos y necesidades más elevados. Lo que a veces se nos pone difícil es conseguir esas necesidades básicas. Seguimos y nos vamos a mediados del siglo XX, cuando surge también una corriente crítica con el carácter social del consumo. Está representada por los economistas John Kenneth Galbraith, David Riesman o Charles Wright Mills, y se unieron en torno a la idea de que la expansión de la producción que se estaba llevando tendría que ir directamente relacionado con el consumo que se debería hacer, y eso solo se podía conseguir de una forma, a través de la manipulación ideológica. Galbraith dijo lo siguiente: yo reacciono de manera pragmática, donde funciona el mercado estoy a favor, donde el gobierno es necesario yo estoy a favor. Me es profundamente sospechoso alguien que dice estoy a favor de la privatización o estoy profundamente a favor de la propiedad pública. Estoy a favor de lo que funcione en cada caso particular. Esta es una lección que todos deberíamos aprender. Cuando hablamos de que vivimos en una sociedad polarizada, quiere decir que vamos a muerte con una ideología o con una idea. Por ejemplo, los liberales quieren que todo se liberalice, que exista una competencia férrea entre empresas que nos lleva al progreso, pero eso puede derivar en oligopolios y monopolios, mientras que por el otro lado tenemos a los socialistas que prefieren que te quiten la mitad del sueldo si con eso mantenemos la falsa garantía de que tendremos una sanidad y una educación gratuita. El problema también está en que el gestor de esa sanidad y educación suelen estar más que influenciados, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece tan importante el mensaje que lanza esta frase, que no es ni más ni menos que escoger la mejor opción en cada momento y olvidarnos de ese fanatismo por ideologías o partidos que nos venden una ideología cuando todos entendemos que a veces estamos de acuerdo en unas medidas y en otras no. Este grupo de economistas y sus ideas fueron recogidas por la Escuela de Frankfurt, de la que ya hablamos en el vídeo de la manipulación de los medios. Y esta escuela tiene un pensamiento claro. La sociedad del siglo XX es la sociedad de la abundancia, en la que la manipulación está a la orden del día, y creían que la imposición de una cultura de consumo está simplemente respondiendo a los procesos de producción del mercado que identifican al consumidor como un ser pasivo que únicamente recibe la manipulación de las empresas que dirigen su consumo. Esto hoy en día puede ser cierto, pero debemos comprender que estas teorías están redactadas hace más de medio siglo, por lo que algunos consumidores son capaces de navegar por las páginas web sin siquiera mirar los pop-ups. Aunque no solo consumimos cuando compramos algo que no teníamos, sino cuando necesitamos renovar algo que se nos ha quedado viejo o algo que se ha roto. En este sentido, Lefebvre introdujo la definición de obsolescencia de la necesidad, en la que expone que el objetivo de las empresas es que el proceso de producción no se detenga, que los artículos que adquirimos tengan que renovarse para promover la insatisfacción del consumidor y que así siga comprando. Esto se ha popularizado con términos como obsolescencia programada, y el mayor problema que encontramos es el cambio en el capitalismo, donde antes buscaba un consumo de élite y un subconsumo obrero. Hoy en día, con el neocapitalismo de consumo, fomentamos un consumo exagerado por parte de la clase trabajadora. Estas distintas formas de consumir tienen más poder dentro de nuestra cultura y en definitiva de nuestra relación con el entorno de lo que muchas veces imaginamos. Por ese motivo, en los años 50 y 60 del siglo XX existía una cierta homogeneidad en cuanto a los valores que poseía la clase media. Este fenómeno fue estudiado por Baudrillard y Pierre Bourdieu, que desarrollaron los principios modernos de la sociología de consumo. Estos autores creían en la importancia de la sociedad a nivel global y critican cómo nuestra sociedad industrial ha ido cambiando el concepto de necesidad, creyéndonos necesario aquello que en muchas ocasiones no lo es. Bien, llegamos al final del siglo XX, cuando se considera que surge una sociedad posmoderna. Este concepto se da cuando empiezan a observar cómo, por la evolución de la sociedad, las personas comienzan a tener sus propios valores de forma subjetiva y con la experiencia de sus vidas como su realidad. Es en este momento cuando la cultura alcanza un nivel más, como siempre os digo, ya que cada individuo recibe unos estímulos que configuran su forma de ser y sus deseos individuales. Por eso las personas suelen utilizar los gustos culturales como la música o la literatura para definirse. Esta sociedad en la que vivimos, postindustrial, ha tenido muchos nombres: sociedad de la información o sociedad del ocio, por ejemplo, pero siempre asociado al consumo, ya que el consumo se entiende como la adquisición de un objeto, servicio, lugar, persona o información para obtener una satisfacción a través de ello. Y sabiendo que nuestra sociedad se basa en el consumo, ¿qué características tiene? Pues 6 muy bien diferenciadas. La primera es la capacidad de producir para el deseo, lo que quiere decir que somos capaces de crear cualquier cosa aunque sea innecesaria. La segunda es la sensación de ser libre en cuanto a nuestras decisiones, es decir, pensar que tenemos la capacidad de elegir entre un producto
producto u otro, o entre comprar un producto o no hacerlo. George Rittler dice: los consumidores están dirigidos a creer que actúan libremente cuando de hecho se hacen grandes esfuerzos para controlar sus acciones sin que ellos se den cuenta. En tercer lugar estaría el paso de una ética de trabajo a una estética del consumo. Esto es muy importante porque si antes se buscaban unas condiciones laborales dignas en cuanto a salario y calidad de trabajo, hoy en día asumimos que ese trabajo será una mierda, pero lo suplimos comprando algún objeto o servicio que nos hace superar ese peldaño de la pirámide de Maslow. Y esto se hace porque no interesa que alcances la satisfacción con el consumo, ya que esa insatisfacción es el motor del consumo. La cuarta característica es el rol del fetiche que se le da a los objetos. En esto juegan un papel importante las empresas publicitarias, que crean toda una imagen alrededor de un producto. No solo compras el producto por una necesidad o un interés real por el objeto, sino por el estatus que ofrece, el poder, la belleza, la diferenciación social y por otras muchas cosas. En quinto lugar tendríamos adquisición de estatus. Como ya habíamos visto antes, los objetos tienen el poder de visualizar la diferencia de clases, porque les damos una construcción individual asociada a la cultura en la que nos desarrollamos. Y la sexta y última característica asociada a la anterior es el rol de difusión que se crea entre las clases sociales. Unas compran para tener estatus y las otras por imitación. Como podéis imaginar, existen ciertas críticas hacia este sistema de consumo, entre las que están el debate sobre si el consumidor es el héroe o la víctima de los anuncios y la amplia gama de elementos que consumir. También existe un debate sobre si este consumo favorece la igualdad social. El mayor problema, desde mi punto de vista, es que los sistemas educativos del mundo no enseñan todo ese material que sociólogos y comunicólogos ya exponían hace casi un siglo, dejando a los ciudadanos indefensos frente a la sobreinformación. Pero si todos tuviéramos estas herramientas, también sería lícito que cualquier persona pudiera publicitarse y spamear para conseguir subsistir en un mundo capitalista. Y el último debate que hay es sobre el medio ambiente, donde en realidad hay poco debate, y es que el consumo creciente y la globalización traen consigo la contaminación del aire y agua y la destrucción de entornos. El problema está en que quienes realmente tienen el poder se dedican a hacer cumbres mundiales por el medio ambiente, mientras que por detrás traman unos planes donde se ve que poco les importa el medio ambiente. En definitiva, somos pobres porque no nos han enseñado a gestionar el dinero. Creemos que por tener un sueldo podemos permitirnos una vida de consumo, pero esto nos obliga a necesitar más dinero y así sucesivamente. Esto no tendría por qué ser malo si las sociedades no fueran susceptibles de sufrir un cambio como una crisis, pero vemos que no es así. La manera de ser libres, y esto es un pensamiento subjetivo, es consiguiendo unos ahorros que nos permitan dejar un trabajo y tener margen para encontrar otro o incluso crear una empresa. Pero lo realmente interesante es que si todos hiciéramos esto, los empresarios que van empeorando las condiciones salariales también tendrían miedo de perder a sus trabajadores, ya que estaríamos por encima a la hora de decidir qué trabajo aceptar. Y para finalizar, os dejo varios ejemplos sobre cómo actúa el marketing publicitario para manejarnos a su antojo, mientras que la población no tiene información sobre estas técnicas y cómo pueden ser influidos. Fin.